Muy buenos días a todos. En nombre del Instituto de Gobierno Corporativo de Panamá, le damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado Sostenibilidad y Gobierno Corporativo, una implementación estratégica de valor. Agradecemos a todos su participación y el interés que han mostrado en un tema tan relevante para la competitividad y la sostenibilidad de nuestras organizaciones. En esta edición del webinar de junio contamos con la excelente participación de Geraldine Luna Lafori, profesional de sostenibilidad, gestión de proyectos y liderazgo sostenible. Su experiencia combina la gestión de proyectos en el sector corporativo con posiciones de liderazgo en organizaciones de gran trayectoria, impulsando iniciativas de impacto social y desarrollo de talento. Le damos la más cordial bienvenida y agradecemos su tiempo en este espacio de formación. Adelante, Geraldine, bienvenida nuevamente. Hola, muchísimas gracias por la invitación, por esa presentación también. Gracias a todos los que ya se han ido conectando. Voy a empezar a compartirles pantalla. Listo. Bueno, espero que ya se esté viendo bien la presentación. Ahí, listo ya. Bueno, les cuento que cuando me invitaron a este webinar, yo me preocupé bastante porque yo digo, bueno, estamos hablando tanto de sostenibilidad últimamente y un poco también de gobernanza y de cómo estos temas se mezclan. Entonces me preocupé porque no sabía qué de tantas cosas poder contarles a ustedes y empecé a pensar, a pensar, a pensar, a pensar, pero cuando uno se empieza a complicar, creo que lo mejor es volver a lo simple y a lo sencillo, así que les traje de una forma muy resumida, muy práctica, algunas cosas que desde la experiencia que hemos tenido, que yo he tenido y que también he aprendido de ver de otros colegas, otras empresas que van avanzando. Entonces les traje un contenido que más allá que teórico es práctico a partir de las experiencias, no está fundamentado en cosas que ya estoy haciendo perfectamente o estamos haciendo perfectamente, sino más bien como una conversación abierta sobre eso. Así que para organizarlo de una forma que sea interactiva y que ojalá se los lleven hacia sus organizaciones o a su día a día, es a través de esto que les voy a contar y son 5 formas de asegurarse de que la sostenibilidad aún no sea estratégica. Entonces, básicamente estos 45 minutos vamos a hablar de esas 5 formas y no vamos a hablar y no nos vamos a enredar con tantas otras cosas que hay por allí. Yo sé que algunas de estas les van a sonar más a unos que otros, ya quizás algunos vamos más avanzados o vamos menos avanzados, pero la idea es al final entender cuáles son esas 5 formas que tengo que avanzar para que ya la sostenibilidad sea vista de una forma un poco más estratégica dentro de las organizaciones. Específicamente la última es una que la dejé para el final porque no pareciera que fuera tanto de gobernanza, pero realmente sí está bastante vinculada. Entonces ahorita al final se las cuento. Entonces con esta arrancamos y la primera forma o esa primera cosa que necesitamos todavía evolucionar un poquito más es invertir recursos sin saber qué es importante, que es algo que sucede mucho no sé, en las juntas directivas, en la alta dirección y es, listo, empiezo a invertir, pero realmente no tengo muy claro qué es lo más importante y en qué es que yo debería estar enfocado, ¿no? Pero lo que sí deberíamos hacer es priorizar antes de actuar. Una cosa que nos pasa bastante en el día a día de las organizaciones es que hay una lista infinita de temas ASG y cada día se suman más a la lista y más a la lista y más a la lista. Esto aquí es un pequeñito ejemplo de algunos temas que les traje, pero realmente cada uno desde sus realidades tiene un montón y es realmente abrumador. Cada vez más hay más presión, hay más exigencia, entonces viene a la mente es realmente
puedo gestionar muy pocos de estos. O sea, es una mentira que voy a poder hacer algo positivo por todos los temas a la vez, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer realmente para que esto no se vuelva una lista infinita es priorizar. Y nosotros en sostenibilidad y desde también una perspectiva de gobernanza, lo que hacemos es analizarlo a través de metodología. Entonces hay una metodología que estoy segura que muchos de ustedes conocen, que es el análisis de materialidad, que ahorita estamos más hablando de doble materialidad, pero es una metodología que ya hemos visto que funciona y es básicamente elegir todos esos temas que son relevantes para la organización, listarlos y no solamente listarlos en una mesa sentados y empezar a listar los temas, sino hacer consultas, investigar a las otras empresas de mi mismo sector, las mismas organizaciones que hacen lo que yo hago, saber qué está hablando el medio sobre estos temas. Identificar mis grupos de interés importantes para yo preguntarles a esos grupos de interés qué es lo que consideran de valor que yo gestione, mis colaboradores, mis clientes, mis proveedores, mis accionistas, los inversionistas, juntas directivas, etcétera. Entonces es como la comunidad en sí. Entonces es un ejercicio que toma su tiempo realmente, pero que te permite sacar esa lista de temas que son importantes. Eso es materialidad o identificar o hacer el análisis de materialidad. Pero ahora con toda esta evolución que vamos teniendo en sostenibilidad, estamos hablando de doble materialidad, que básicamente es tomar esa lista de temas que nosotros impactamos, porque hasta hace un tiempo el discurso siempre ha sido debo gestionar mis impactos como empresa. O sea, yo por mi operación, por lo que yo hago, genero un impacto y ese impacto tiene no sé, literal valga la redundancia, un impacto en la comunidad, en el medio ambiente, en las personas, en mis colaboradores, pero ahora la conversación se está volviendo un poco más profunda y es no solamente lo que yo impacto hacia afuera, sino todo lo que está pasando en mi entorno también me afecta a mí como empresa, como organización. Entonces, básicamente este ejercicio es toda esa lista de temas importantes, 10, 20, aquí tenemos 19, por ejemplo, un montón de temas importantes que nosotros impactamos, pero empezamos a cruzar cuáles de esos 19 son más sensibles al bolsillo de la organización. O sea, que si no gestionamos realmente, nos duele en nuestras finanzas, nos duele en nuestro dinero y nos duele como en la continuidad de nuestra operación. Entonces, cuando tú cruzas eso, ya empiezas a decir, ok, todos son importantes, pero no todos son suficientemente prioritarios para que la organización empiece a gestionar. Y ahí es donde empieza a verse la doble materialidad. Yo sé que para muchos ya esto es muy habitual, pero para otros quizás puede ser una hoja de ruta inicial. Entonces, para aquellas organizaciones que están empezando, que todavía ni siquiera nos hemos sentado a identificar esa lista de temas y que todavía no estamos listos para ir más allá en temas de sostenibilidad, porque cada uno conoce la organización que tiene, siempre se recomienda empezar por la materialidad. La sencilla, la materialidad de impacto, listar todos esos temas y en la medida que vamos avanzando en la madurez de la gestión de temas ASG, pues se vincula la doble materialidad. Si ustedes como organización ya sienten que están listos, se corre la doble materialidad desde el inicio. Ahora, eh, este ejercicio que les cuento no solamente nos ayuda a decidir o a definir qué es lo importante, sino al final lo que merece más recursos y muchas veces es ir dejando a un lado o en espera o quizás en procesos un poco más lentos lo que puede esperar un poquito más. Bueno, con eso ya les conté el primero, ¿no? Ahora vamos al segundo, que es básicamente cuando nosotros pensamos, todo esto que yo les conté son historias que ya yo he visto, que varios hemos visto aquí, así que no es que unos estemos más avanzados que otros, y es que esperamos que la sostenibilidad se resuelva con proyectos. Creo que aquí caemos varios en el saco y este definitivamente es una forma en la que estamos todavía vendiendo la sostenibilidad como algo que no es lo suficientemente estratégico. Y realmente lo que hay que hacer es integrarla en la estrategia del negocio. Entonces ya con el primer ejercicio que hicimos, tengámoslo o no lo tengamos, esta es una forma en la que uno puede empezar a gestionar o a volver un poco más estratégica y parte de la gobernanza de la organización.
Y es cada uno conoce hacia dónde está yendo la organización, las prioridades, las cosas que hacemos como core de nuestro negocio. Entonces yo les traje algunos ejemplos de cómo empezar a evolucionar esas iniciativas, esos proyectos que nosotros tenemos en nuestras empresas o en nuestras organizaciones y la evolución estratégica que deberían tener. Son ejemplos muy, muy variados y la idea es que cada uno lo vaya llevando como a su día a día. Y es, por ejemplo, ahorita está muy de moda reciclar en nuestras oficinas y realmente es una práctica muy, muy positiva y que hay que seguir haciendo. Pero, por ejemplo, si yo soy una empresa que eh, parte de mi negocio es, no sé, vender productos que tienen un empaquetado plástico o que estoy generando bastante residuos a partir de mis empaques, más allá de que si reciclo en las oficinas, yo tengo que ir más a lo profundo de lo que hago como empresa y es porque no empiezo a pensar cómo rediseño mis empaques para que tengan menos plástico, para que ocupen menos espacio y al, no sé, hacer las rutas de distribución. Si metía 20 cajas en un contenedor, ahora puedo meter 40 y con eso gasto menos combustible. Entonces es como ir pensando un poco más de transformar esas iniciativas en algo como que vaya al fondo y empiece a resolver también temas que tengamos. Por ejemplo, a nosotros también nos gusta, en Panamá nos gusta mucho hacer esto, organizar jornadas de reforestación. A mí me encantan, a muchos de ustedes también les encanta y es algo que debería seguir pasando, pero realmente como empresa es cómo me empiezo a sentar yo a entender cuál es mi huella de carbono, cómo empiezo a implementar esas iniciativas de reducción de emisiones de una forma consciente, saber qué de mis impactos energéticos está siendo más fuerte y poder tener esas acciones de reducción con mi operación, en mi planta, en mis oficinas, en mi cadena en general. Ahora, la empresa apoya escuelas o realiza donaciones educativas. Esto también es algo que nos identifica mucho y vuelvo y digo, es algo que hay que seguir haciendo, pero empezamos a ir evolucionando, como ponerle un poquito más gordito esa iniciativa y es por ejemplo, tenemos unas posiciones críticas en la organización que no estamos consiguiendo ese talento que quisiéramos empezar a contratar más y las vacantes siempre están abiertas y la gente se va y hay alta rotación. Entonces, ¿cómo yo empiezo a ir a instituciones, empiezo a hablar con el ITSE, empiezo a hablar con X, Y institución educativa y sentarnos con ellos y decir, oye, mira, tengo una falencia de estos técnicos o de este tipo de auxiliares o de este tipo de personal, ¿qué hacemos para que en esta comunidad podamos empezar a promover ese tipo de posiciones críticas para mí? También varios de nosotros realizamos algún tipo de apoyo a proveeduría local. Nos gusta tener proveedores locales, sé que a muchos de ustedes también, y tenemos algunas iniciativas y algunos incentivos para eso, pero realmente es cómo empezamos a ver a nuestros proveedores desde una forma un poco más amplia, entender ellos en qué están, si ellos están teniendo unas buenas prácticas o si los tenemos que acompañar a esas prácticas que están teniendo para que realmente esa materia prima o ese suministro, ese servicio que ellos nos dan sea una cuestión a largo plazo. Y bueno, por ejemplo, esta es una también de mis favoritas porque he sido voluntaria por muchos años de mi vida, la mitad de mi vida prácticamente he sido voluntaria y también eso ha forjado mucho de lo que yo soy. Pero es empezar a transformar esa idea de voluntariado sueltos, como que a veces nos invitan a muchas cosas y queremos ir a muchas cosas, pero es ir identificando cuáles de esos sí van como afín a lo que nosotros somos como organización y el impacto que queremos hacer. O cuando, no sé, tenemos una comunidad que queremos apoyar y las tenemos desde el año 0 hasta el año 20, pero seguimos apoyando y seguimos llevando a nuestros colaboradores, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a nuestros equipos hacia allá, una cuestión que sea más constante y duradera a través del tiempo. Entonces, con esto yo lo que les quiero decir es que las iniciativas siguen siendo muy importantes, generan mucha conciencia y movilizan también a los colaboradores. De hecho, es muy chévere cuando esto empieza a ser una herramienta para conectar con bienestar, para conectar con trabajo en equipo, o sea, no solamente verlo, no sé, como un voluntariado, sino como una estrategia que conecta a mis colaboradores. Entonces, son iniciativas que definitivamente tienen que seguir sucediendo,
porque también construyen confianza, reputación, etcétera, y cosas que ya nosotros sabemos, pero lo importante es hacer esa evolución estratégica para responder a las necesidades reales que el negocio tiene y empezar a cambiar un poco el discurso, de hablar más de riesgos, de generar oportunidades de crecimiento, de creación de valor a largo plazo. Entonces, más que tener una agenda de proyectos, yo creo que lo más importante es ir construyendo una forma colectiva de pensar. Es decir, que ya vaya volviendo tan natural esa forma de pensar sostenible en nuestra organización y no exclusivo de un área, sino una forma de trabajar, que ya yo, si estoy en el área de recursos humanos o estoy en el área más de operaciones o estoy en el área comercial, ya sea automático que bueno, no tanto automático, pero que sea un poco más natural, siempre pensar en cómo una estrategia tiene un impacto y bueno, como no solo es proyectos aislados, sino una forma de pensar que viene guiada claramente desde la alta dirección. Y así es mucho más fácil. Entonces eso me hace entrar en esa forma 3 o digamos, esa práctica número 3 que yo les traje, que sucede mucho también, y es delegar la sostenibilidad sin gobernarla. Y básicamente es cuando tenemos a un encargado, ya tenemos un área de sostenibilidad, un comité de sostenibilidad o una persona que, como un doliente de la sostenibilidad en la empresa, pero realmente no hace parte del sistema de gestión o de ese mecanismo de dirección y supervisión de la organización. Es decir, está ahí y sabemos y estamos tranquilos como juntas directivas, como comités ejecutivos, como directorio de la organización. Estoy tranquilo o tranquila porque sé que en mi empresa, en mi organización, hay un área y una persona que está haciendo algo por sostenibilidad, pero realmente va mucho más allá y es cómo le incorporo realmente en esos mecanismos que tengo para hacer seguimiento, para revisar cómo vamos y alguna de esas cosas y buenas prácticas que podemos implementar allí es cuando ya hay, digamos, una fecha o una manera o un mecanismo estipulado para que esto se dé. Por ejemplo, una vez al año, dos veces al año, cada trimestre, la alta dirección se sienta a revisar esos temas, puede ser los de la lista de la doble materialidad o los que son más prioritarios en ese momento por una realidad del negocio, pero ya hace parte de esa periodicidad y esa agenda de reuniones de revisión de temas. Una segunda buena práctica también en este tema que sí está directamente relacionado con gobierno corporativo es cuando existe un área y si no existe un área que por lo menos exista un comité de sostenibilidad que tenga esos indicadores claros y esos mecanismos para monitorear información y reportar información a ESG. Es decir, cuáles son esos temas que yo estoy empezando a ver, nuevamente digo, desde la materialidad o desde la doble materialidad, cuáles son esos temas relevantes que yo quiero hacerle un seguimiento y tener un mecanismo para saber que en este Excel, en este dashboard, en este Power BI, en este software está esa información y la gente sabe que mensualmente allí va una información que debe reportar. También algo que puede llegar a funcionar es cuando las empresas tienen objetivos transversales, es decir, que nos duele a todos lo que suceda con ese tema ambiental, social o de gobierno. Y no solamente es una métrica del área de sostenibilidad, sino que a todos nos miden por X objetivo. Entonces, eso hace que se movilice un poco más la organización. Pueden ser empezar por metas sencillas y luego ya irlo convirtiendo un poco más profundo en la medida que vamos madurando. También algo muy relevante es cuando existe esa coordinación entre el área de sostenibilidad o el área que hace la sostenibilidad con otras áreas transversales de la organización, como un área que lleva riesgos, como las áreas financieras, legales, también de talento humano, porque va a haber una transformación o a nivel de comunicación también para poder llegar a todos esos lugares donde necesitamos llegar para conversar sobre esto. Y algo que también nos gusta mucho, particularmente aquí desde la oficina, es cuando nos anticipamos a futuras regulaciones en lugar de reaccionar cuando ya son obligatorias. Yo creo que desde hace un tiempo para acá ya todos sabemos que van a pasar cosas y están ocurriendo cambios en el mundo, en Panamá, en la regulación, etcétera.
Entonces es mucho más natural cuando empezamos, aunque no sea obligatorio, obviamente eso nos va a generar quizás un costo de recursos, de tiempo, de transformación, pero al final va a ser un proceso mucho más natural cuando la empresa ya cuando está la regulación puede transformarse y migrar hacia esa exigencia que ya nos está pidiendo los entes reguladores. Y al final, cuando nosotros eh, hablamos de sostenibilidad, sabemos que hay muchas buenas intenciones y muchos en las empresas los queremos tomar, incluso los jefes, los líderes lo queremos hacer, pero cuando eso no está realmente integrado, puede fracasar y al final podemos decir es que eso no me conviene, no me trae dinero, no es rentable. Entonces, por eso debe siempre migrar o venir desde allá arriba. Ahora, cuando yo estaba haciendo estaba diseñando justamente este slide, el error o esta forma número 4 que yo les traía, yo decía, es que no quiero que sintamos como que nosotros no pensamos en la sostenibilidad de la organización o que no estamos planificando bien, porque realmente no se trata de eso, a todos nos importa nuestras organizaciones, a todos nos importa la rentabilidad y el largo plazo de nuestro negocio. Por eso es que estamos sentados en los puestos que estamos. Pero muchas veces sí pasa que estamos planeando sobre el año que viene o sobre los 2 años, máximo sobre los 2 años que vienen, y de pronto un par de personas en la organización sí están pensando como mucho más a largo plazo, pero con unos factores que quizás no son los que yo les voy a traer ahorita aquí. Algunos sí, y sé que sí, porque hemos tenido varios espacios también de conversación con algunas otras personas que están acá. Pero lo que sí realmente hay que hacer es fortalecer esas capacidades antes de que se vuelvan urgentes. Y creo que ya es más fácil hablar de esto y de la urgencia. Vuelvo y digo, no solo pensado en lo que voy a resolver ahí, sino que qué va a pasar en 20 años con esta materia prima, con este negocio, con este talento, no sé, con esta necesidad que tengo en mi organización. Entonces, yo les traje por el momento tres perspectivas. Hay muchas más, claramente, y muchas otras que ya ustedes me imagino que también están gestionando dependiendo del negocio. Pero en este momento, en este ejercicio, se nos ocurrió también como traerles justamente estos tres que están también bastante de moda. Y una es la cadena de valor. Nosotros necesitamos entender quiénes son los que nos ayudan a hacer que el negocio suceda. En temas de servicios, de productos, de materias primas, materiales en general, realmente personal tercerizado, esa gente que está trabajando con nosotros y hace parte de lo que entregamos hacia nuestros clientes, hacia el mundo, hacia ese mercado. Y es empezar a pensar si los proveedores que nosotros tenemos tienen esa capacidad de seguir creciendo junto a nosotros, a la velocidad que nosotros queremos crecer y seguir. Esta lista puede ser de 5, pueden ser de 2000, puede ser mucho más larga. Solamente cuando hablamos de cadena de suministro y cuando hablamos de la cadena de valor completa, podemos hablar de 5000, 8000, muchísimas, muchísimas personas y puede resultar abrumador, pero es realmente empezar a ver, bueno, cuáles son los más críticos, cuáles son los con los que definitivamente yo no puedo vivir, que tengo que vivir con ellos, acompañarlos, empezar a entender cuáles son sus prácticas laborales. Yo no puedo seguir avanzando como organización sabiendo que el que me provee X o Y cosa está teniendo malas prácticas ambientales o con sus colaboradores. Entonces se ve como una cosa muy grande y es muy grande y es una de las cosas más retantes de todo lo que hemos hablado en estos minutos, pero uno tiene que empezar. Entonces tiene que empezar por un grupo pequeño, entender, sentarse, sincerarse y sobre todo empezar a gestionar esa incertidumbre que puede generar para un proveedor
que tú de pronto empieces a hablar de estos temas y eso de pronto genere un rechazo como ya no vas a seguir trabajando conmigo o esto que contiene, que sigue, pero realmente es una alineación de expectativas y saber que si esa persona está teniendo unas oportunidades, primero saber que yo sí las estoy gestionando bien porque claramente no voy a pedir una cosa que ni siquiera yo sé gestionar o que ni siquiera el país está preparado para gestionar y es acompañarlos en un lapso de tiempo, hacer unas propuestas para que nos vayamos creciendo juntos también en ese camino. Y una tercera cosa es empezar también a pensar cada vez más, yo sé que también muchos de ustedes ya lo piensan, cuáles son esas materias primas y qué tan disponibles pueden estar en un largo plazo para el futuro de nuestro negocio. Y muy alineado con esto último que les acabo de decir, es todo este tema de riesgos y oportunidades climáticas, que también estamos hablando mucho, mucho más de eso. Ahorita con las NIF en sus estándares S1 y S2, que realmente están buscando desde la contabilidad y desde la parte financiera, porque esas son normas internacionales de información financiera que ya están involucrando temas de sostenibilidad de forma obligatoria, por lo menos en Panamá, para instituciones sobre todo reguladas o no reguladas, pero que igual emiten bonos para el 2030, pero que tenemos que empezar ya y es que nos están obligando a sentarnos a ver cuáles son esos riesgos y esas oportunidades climáticas que tenemos. Yo sé que muchos de nosotros ya tenemos unos análisis de riesgo, tenemos matrices de riesgos, todo eso ya lo tenemos, pero es integrar la parte financiera, es decir, este riesgo realmente, ¿cuánto me cuesta? Y esta oportunidad, ¿cuánto me va a generar en positivo para mis ingresos? Entonces, es empezar a verlo, así no sea obligatorio para mí como institución, nos sirve como un marco que realmente ayuda a hablar de entender costos operativos que pueden ser un poco más altos en un futuro, en 2, 3 años o 10 años o 15 años, o de pronto por una falta de proveeduría de algún material en específico o esas nuevas exigencias que voy a empezar a tener para acceder a financiamientos, porque esto van a ser una normativa que las instituciones bancarias sí o sí van a tener que asumir y que me van a pedir a mí como empresa unos estándares específicos para poder seguir accediendo a este financiamiento. Y este tercero que yo les traje, que es el talento del futuro, es básicamente asegurar que tenemos a las personas y las capacidades que el negocio necesitará. Ahorita mismo sabemos que estamos enfrentando unos cambios bastante fuertes a nivel generacional y básicamente las empresas estamos teniendo un nuevo cambio en esas generaciones y las generaciones Z y Alfa están siendo como el futuro de la fuerza laboral de nuestras organizaciones. Entonces, es empezar a entender cómo o qué alternativas o qué cambios voy a tener que empezar a transitar para tener esa fuerza laboral también incluida, porque va a tener que estar, que vienen con otras ideas, con otras formas de ver el mundo, los negocios, etcétera, y con unas habilidades muy específicas. Entonces, creo que es un tema que ya hay que empezar a sentar a revisar y en esa misma línea, identificar cuáles son esas habilidades y esas capacidades críticas que la organización va a necesitar para que pueda sostener su competitividad. Es decir, sabemos también que hay muchos cambios tecnológicos y de esto también estamos escuchando demasiado, así que no vamos a hablar tanto de esto, que la inteligencia artificial y todos estos cambios a nivel de tecnología también han ido transformando y poco a poco vamos a tener que ir transformando también la forma en que nosotros operamos desde adentro y eso va a requerir unas habilidades, pero también va a necesitar que se fortalezca muchas otras a nivel social, de negociación, de trabajos en equipo, es decir, es sentarnos a revisar eso, como esos detallitos que ya ahorita van a pasar y que son críticas y que hay muchas instituciones ahí afuera que nos pueden ayudar a hacerlo posible. En esa misma línea, eh, cuando queremos avanzar ahora que me acabo de acordar, ayer estuvimos también en un evento en Ciudad del Saber Biocircular y fue un momento de reflexión de saber que hay tantas instituciones en Panamá, ONGs, fundaciones, etcétera, que son tan especializadas
llevando temas que a nosotros nos duelen. Entonces, de esto no se trata de pensar en que ahora tengo que crear un área o tengo que ponerle esto extra a una persona, sino de verdad hay tantas, tantas instituciones súper especializadas en muchos temas relacionados con economía circular, reciclaje, manejo de todo tipo de residuos, que se dedican también a enseñarnos a pensar diferente, a revisar estas capacidades de talento, instituciones educativas. O sea, hay un montón de organizaciones que realmente nos pueden ayudar, sobre todo también incluso a transformar país, a verlo como iniciativas que no nos cuesten tanto, sino que más bien sean de valor, que hagan parte de eso, de un modelo de economía, de bioeconomía, por ejemplo, o de cómo nosotros empezamos a también ganar dinero reciclando o regresando y valorizando esos materiales. Bueno, no es tanto de talento al futuro, pero me acordé de si se los quería compartir. Ayer cuando estaba allí dije, mañana se los cuento porque realmente es algo que sabemos, pero a la mano no lo tenemos, pero hay instituciones que realmente nos pueden facilitar mucho la vida y están ahí solamente esperando que nosotros levantemos el teléfono y cuando no sepamos, bueno, sabemos que está Sumarse, está Ciudad del Saber, está Cenacit, que tienen acceso como a esa base de personas que tienen realmente bastante por ofrecer y que son maravillosos, que están llevando proyectos incluso fuera del país. Entonces yo creo que vale la pena también que nos sentemos allí a revisar eso. Y volviendo ahora sí a talento del futuro, es también comprender qué factores pueden afectar el desempeño y la permanencia de las personas que incluso ya tenemos en la organización. Y esto es algo que a mí me conecta demasiado específicamente porque a veces gastamos bastante energía en ver nuestros impactos hacia afuera o cómo nos afecta lo de afuera o comunidades hacia afuera, pero realmente la comunidad más grande, la comunidad principal que también tenemos, está dentro de nuestros pasillos, de nuestras oficinas y hay varias formas de identificar qué está pasando con este personal. Cuando son cuando son muchos, es un poco más difícil de manejarlo, pero hay una herramienta, por ejemplo, traigo aquí a colación el estudio de pobreza multidimensional, que es básicamente una forma que te permite como escanear cómo está tu fuerza laboral en, en factores muy de la vida diaria, digamos, de la vida personal, incluso que pueden llegar no solamente a afectarlos a ellos como personas, sino que también a nuestra productividad, a nuestro ausentismo, en general el clima, el bienestar de nuestras personas. Entonces, son herramientas que te ayudan a ver en el endeudamiento, las dificultades que tienen a nivel de transporte, de vivienda, que no tienen ni siquiera servicios básicos. Eso también va dependiendo mucho del rubro del tipo de empresa que cada uno de ustedes participe y tenga. Pero, no sé, te puedes encontrar con personas que viven, no sé, en hacinamiento y no sabías, o que son cuidadores, no solamente de niños chiquitos, porque a veces identificamos a los papás y a las mamás, pero no identificamos a los que son cuidadores de personas mayores, que cuando llegan aquí ya vienen desgastados con una energía que ya dejaron en sus casas porque están cuidando a sus papás, a su abuelito, a su, no sé, persona con discapacidad también. Entonces, o personas que les cuesta una habilidad, algo que le estamos exigiendo, algo que lo hace sentir muy incómodo. Entonces, creo que hay varias herramientas que nos ayudan a identificar también esas brechas que estamos teniendo incluso dentro de nuestra organización y que encontrar una solución para todo eso no es fácil porque nuestro negocio no es ese, nuestro negocio es hacer otras cosas, pero que realmente de verdad es una herramienta demasiado valiosa para ejecutar dentro de nuestras empresas. Y al final yo con esto lo que les quería decir es que nosotros somos muy buenos planificando en nuestras organizaciones y realmente eso es lo que ha permitido que estemos donde estamos hoy en día. Yo lo único que quiero sacar en la conversación y que nos lo llevemos así fresquito es incorporar esas nuevas variables que antes no formaban parte de la conversación y que ya ahora sí o sí por la continuidad de nuestro negocio necesitamos que se dé. Y ya este era el último que les quería contar.
se trata de comunicación, que les dije que de pronto no está integrado directamente en lo que tradicionalmente vemos como gobierno corporativo, pero que al final enmarca muchas cosas y sí termina ahí bien conectado. De hecho, vi que uno de los webinars hace un tiempito habló también de gestión de crisis, de cómo la comunicación ayuda a llegar o alejarnos más de un punto al que queremos llegar. Entonces me parecía muy importante que lo viéramos hoy. Y es comunicar compromisos que la organización no está lista para gestionar todavía. Y esto de verdad nos pasa bastante. Realmente lo que tenemos que hacer primero es trabajar la credibilidad antes que la visibilidad. Y esto no es un punto fijo, sino que se va moviendo y hay que irlo alimentando cada vez. Y para eso yo lo dividí en cuatro cositas que quería que conversáramos desde nuestra experiencia también, y es construir desde la coherencia. Yo creo que una de las cosas es identificar es cuando no tenemos la capacidad para hacer algo asociado a estos temas ASG principalmente, y es identificar eso y saber cuándo necesitamos un acompañamiento especializado que sí va a costar, pero que al final va a ser una inversión, ¿no? Entonces, entender, hay también muchas organizaciones ahorita, consultoras, hay muchísima gente que está acompañando estos procesos y que realmente pueden ser muy, muy de valor, no de pronto de manera eterna, pero que sí en un momento específico nos pueden ayudar a levantar todo esto y a hacerlo un poco más fluido, o cuando tenemos otra organización que nos puede ayudar, otra empresa que ya pasó por esto y se puede sentar con nosotros, también eso es de bastante valor. También algo que necesitamos evitar es comunicar compromisos que aún no cuentan con responsables, con un recurso o con un plan establecido de largo plazo. Y esto es lo que yo siempre digo, me digo a mí misma, es muy tentador comunicar algo que nos salió bien, es demasiado tentador. Nosotros queremos ir a contarlo a lo interno, a lo externo, pero realmente necesitamos asegurarnos de que eso realmente sea algo que se va a sostener hasta el otro año, que va a ser una acción que tenga sentido, que tenga recursos para mantenerse. Y también cuando estamos haciendo esto, por ejemplo, un informe de sostenibilidad, igual no solo eso, cualquier otra forma, nuestra página web, comunicado, etcétera, aprender no solamente a hablar de los triunfos que tenemos, sino de los avances y los aprendizajes. Creo que a nuestras diferentes audiencias también le gusta ver que no solamente estás hablando de algo súper positivo que lograste, sino también entender cuándo tuviste un aprendizaje o una oportunidad de algo que no necesariamente es perfecto. Lo segundo es empezar por dentro. Los embajadores más naturales que nosotros podemos tener siempre va a ser nuestro talento interno, nuestros colaboradores. Y muchas veces nos pasa esto también, esto es demasiado usual, nos pasa también, y es que no tenemos lo suficientemente, no sé, sensibilizados o involucrados a las personas eh, con los temas, nuestros avances, con nuestra forma de trabajar, con esa cultura sostenible, esa cultura estratégica hacia gestión de impactos, etcétera. Entonces, cuando empezamos desde ahí es mucho más fácil porque son embajadores naturales de la organización. Y esto también se hace como una forma de mitigar esos riesgos porque sabemos que muchas veces cuando nosotros como organización comunicamos algo en lo que somos muy buenos, crea mucha insatisfacción cuando una persona interna no lo percibe así. Entonces, es como poder poner un poquito más de coherencia a ese discurso. También en esta visión desde adentro es capacitar a esos voceros que nosotros sabemos que van a ser los expertos que van a poder hablar hacia afuera de estos temas, capacitarlos, saber cómo, enseñarles cómo poder hablar, incluso cómo hacer un post en LinkedIn. A veces inundamos LinkedIn con muchas cosas y muchas cosas y muchas cosas y no necesariamente es ese mensaje que nosotros queremos transmitir de nuestra organización. También necesitamos entender mucho las audiencias cuando hacemos este ejercicio de grupos de interés. Al inicio que les dije de la materialidad, podemos identificar mucho
eso, qué les importa más a nuestros clientes, pero qué le importa también a un inversionista o qué le importa a la comunidad, al barrio que está viviendo alrededor de mi empresa, a nuestros proveedores, a ellos qué les importa saber más de sostenibilidad. Entonces creo que es identificar cómo esa comunicación efectiva nos lleva a decir los mensajes o el formato también más adecuado para comunicarlo. Y al final también es pensar uno, dos y tres veces antes de tomar una decisión de sacar algún tema asociado a sostenibilidad. Y vuelvo y digo, esto es demasiado tentador de hacer y que muchos de nosotros lo hemos hecho, pero es bien relevante que lo veamos y es evitar la sobreexposición de niños o de comunidades vulnerables que nosotros estamos apoyando. Y los videos quedan súper bonitos, pero muchas veces ni siquiera tenemos el consentimiento informado de que esas cosas pueden salir, ¿sabe? Entonces, es cuidarlo, no es decir que no lo vamos a seguir haciendo. Hay muchas comunidades que realmente sí estamos impactando y tenemos el poder de impactar, pero es cuidar un poquito eso y no ganar espacio como haciendo más vulnerable a una población que no merece necesariamente que sea así. Hay muchas formas de poderlo mostrar bonito, consciente y de impacto sin de pronto caer en esto. También ser cuidadosos con esas cifras que muchas veces comunicamos, más de tantas personas o impactamos a tantos miles y cientos y cientos. Esas cifras ahorita las audiencias no las toman tan positivo, sobre todo las nuevas generaciones o no sé, los inversionistas o juntas. Tú no solamente vas a decir un número, sino que necesitas estar completamente seguro de esa trazabilidad que tiene la información. Y al final, una práctica que a nosotros nos funciona mucho también es cada que vamos a hablar de algo, es internamente siempre pensar si nosotros podríamos realmente sostener eso ante un regulador, ante un auditor, ante alguien que venga a pedirnos pruebas, evidencias, si tenemos la capacidad de sostenerlo y demostrarlo de forma transparente. Entonces, esas cositas siempre nos ayudan a que al final esto no se convierta en un riesgo reputacional que va muy enfocado al final, en la gobernanza de nuestra organización. Entonces les traje esta frase de las NIF y es básicamente que la información que nosotros estamos divulgando de verdad debe representar las capacidades, los riesgos, las oportunidades que nosotros tenemos de verdad, dentro de la organización. Entonces, ya para cerrar, en estos últimos minutos, yo les traje unos casos, unos que han salido muy bien y otros que no salieron tan bien. Y no con el enfoque de pronto de juzgar o de criticar, porque a cualquiera de nosotros nos puede salir un caso como estos si descuidamos un pequeñito detalle o si no lo integramos realmente a la estrategia de la organización. Entonces, estos son casos reales de empresas de diferentes rubros. Por ejemplo, esta es una multinacional que hay acá en Latinoamérica, muy reconocida de cosméticos. Y ellos lo que hicieron fue integrar la sostenibilidad a la estrategia de su negocio. Es como su hoja de ruta para actuar. Entonces, les voy a mencionar 5 puntos muy buenos que ellos hicieron que están asociados a esas 5 cosas que ya conversamos. Entonces, ellos primero supieron priorizar, o sea, entendieron que había que priorizar sus temas para poder saber dónde invertir sus recursos y sus esfuerzos. Entonces, como lo principal que ellos hacen de sus productos viene de la naturaleza, específicamente de la Amazonía, entonces ellos se enfocaron fielmente en atacar o en resolver, en mitigar y en generar oportunidades en esa región. Entonces priorizaron la biodiversidad, las comunidades y la circularidad, que eran los temas más críticos para su negocio. También lo involucraron a ese plan corporativo, es como la hoja que ellos siguen a 2030, o sea, al 2030. Eso es una cosa que no es solamente para el otro año, sino que son varios años que ellos están gestionando y quieren gestionar para comparar indicadores, etcétera. Y para que esto fuera parte realmente de la gobernanza de la organización, ellos tienen unas herramientas, incluso tienen unas metodologías cada vez que van a someter un proyecto o una iniciativa, tienen como una metodología, otra vez le digo metodología, para poder saber esto realmente cuánto les cuesta, cuánto van a perder y cuánto van a ganar en el largo plazo.
y así es que presentan los proyectos. También tienen una visión de largo plazo, como les dije, están cuidando sus cadenas de suministro, su territorio, su comunidad en el largo plazo y van presentando planes de 10 a 15 años cada vez que lo sacan. Y también en temas de comunicación, ellos lo que hicieron fue respaldar todos esos compromisos con unos indicadores claros y con unos mecanismos de seguimiento. Por otro lado, tenemos esta empresa, esta sí es una marca global de moda, que enfrentó muchísimos cuestionamientos, muchas sanciones hace unos añitos porque ellos sacaron una moda o una línea de moda sostenible. Y aparte también empezaron a poner como contenedores de recolección de ropa en sus diferentes tiendas para que esto lo reciclaran y le dieran una correcta gestión. Pero ellos entonces lo que hicieron más que priorizar sus temas realmente importantes, ellos priorizaron fue el marketing verde y no enfrentaron su real tema que era la sobreproducción de fast fashion. Entonces, al final, esto les llevó a no integrarlo en la estrategia de negocio, sino sacar una línea de ropa que respondiera a esa necesidad y no verlo como algo integrador. Ellos, más que tener unas métricas internas y unos seguimientos internos, se guiaron fue por em, como herramientas que están disponibles en la web para medir tus impactos y no como una forma interna de seguimiento. Y no tenían como una forma de que esto lo sostuvieran a largo plazo, así que ellos enfrentaron muchas crisis reputacionales, sanciones, etcétera, y más también porque algunos investigadores y periodistas, por ejemplo, pusieron unos GPS dentro de la ropa que estaba como para reciclaje y empezaron a rastrear realmente para dónde iba esa ropa y no iba específicamente en un lugar donde lo gestionaran bien. Entonces, cualquiera de nosotros puede estar así de expuestos en cualquier momento. Y estos dos, que ya son los últimos, les traje esta empresa de energía que convirtió la sostenibilidad en una herramienta para gestionar sus riesgos y para asegurar las operaciones y la continuidad de su negocio. Y esta empresa yo la conozco bastante bien porque cuando yo era niña, esta misma empresa, que yo en ese momento no entendía lo que ellos estaban haciendo, pero reflexionando y ahora que puedo leer un poco más de ellos, yo era una de esas, parte de una de esas comunidades que ellos intervinieron para hacer una movilización del lugar, porque como es una empresa de energía, ellos instalan pues toda esta infraestructura, como la que ven ahí en la foto, y por ahí alrededor no pueden vivir personas porque no es sano, porque no es un lugar para vivir, pero bueno, en las realidades de nuestros países nos llevan a que, bueno, a veces tengamos que vivir en estos lugares. Entonces yo recuerdo que esta empresa llegó a la comunidad, a nuestro barrio, conversó con algunos de nosotros para mudarnos a otro lado, pero ya haciéndole una reflexión un poco más profunda, yo digo, bueno, hay cosas que ellos hicieron bien, pero hay otras que no hicieron tan bien, pero eso fue hace 20 años. Entonces ahorita siento que han avanzado muchísimo en cómo ellos entendieron que su prioridad no es necesariamente solo la energía, sino cómo gestionan su comunidad y su territorio para poder llevar pues el core de su negocio. Eh, Ellos también han trabajado muchísimo en cómo se transforman también a otro tipo de energías como alternativas y los planes que ellos tienen son a largo plazo, ellos sí son incluso hasta el 2040 y están reportando desde el 2024, por ejemplo, en las NIF S1 y S2. Entonces, desde hace un tiempito ya vienen como analizando estos riesgos y oportunidades y ellos han ido construyendo cada vez más esa confianza por una gestión consistente, como les digo, ellos desde el 2000, hace muchos años, hace 20 años, cuando yo tenía como 11 por ahí, yo recuerdo que ellos ya hacían esto. Entonces, es una cuestión consistente que se ha ido perfeccionando a través del tiempo. Y ya esta última es una multinacional automotriz. Yo creo que esto muchos de ustedes deben saber quién es. Y hace unos años ellos enfrentaron un escándalo horrible relacionado con las emisiones contaminantes de sus carros porque ellos querían ser líderes en los combustibles, en los carros con combustible diésel. Entonces, realmente ellos, más allá de priorizar esos temas importantes y demás,
como por responder también a esas presiones del mercado, tomaron una decisión y para mantener ese liderazgo comercial terminó pesando más que la propia estrategia en sí de su negocio y esto estaba representando un riesgo ambiental, no solamente, no tanto por el riesgo ambiental per se, sino también el reputacional al ellos vender una cosa que realmente no tenía sentido. Y ellos la forma como la gobernanza de su sistema era que tenían un software que mentía sobre las emisiones reales que estaba generando ese vehículo, ese combustible. En resumidas cuentas, eso era lo que pasaba. Entonces, bueno, tras muchas investigaciones se dieron cuenta que eso era mentira y realmente tuvieron que, obviamente esto lo comunicaron, todo el mundo lo sabía porque esto es a nivel mundial y realmente esa comunicación también les costó un alto precio, demandas, multas, etcétera. Con todo esto, yo, ya para ir cerrando, con lo que yo quería cerrar es que necesitamos ser realistas. Las empresas existen para generar ingresos y para mantenerse competitivas. O sea, para eso está formulado, así funciona el mercado, nuestros países, todo funciona así. Nadie quiere tener una empresa para que eso no dé dinero ni para que no se sostenga en el tiempo. Eso es lo real. Entonces, más allá del discurso romántico y bonito, es ninguna empresa es perfectamente sostenible y ninguna persona tampoco lo va a hacer. Y además, este camino de la sostenibilidad no es necesariamente el más sencillo ni el más corto, es muy difícil y es lento, pero realmente seguir operando como si los límites no existieran ya definitivamente no es una alternativa, entonces es un camino que sí o sí necesitamos empezar poco a poco a transitar y los que ya empezamos desde hace más tiempo, sabemos que cada vez falta más, 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 pero ya no podemos seguir como antes. Y bueno, eso era todo lo que yo les quería traer y conversar en estos 45, casi 50 minutos. Padre. Muchísimas gracias, Geraldine. Excelente presentación. Nos tuviste atentos toda la distancia. Y aquí tenemos algunas preguntas. La primera, en tu experiencia, ¿cómo lograr que la sostenibilidad gane espacio en las conversaciones de la alta dirección? Hablaste de que que es un principio que tenemos que iniciar y me encantó cómo lo esbozaste, así que a ver qué nos dices aquí. Bueno, esto puede ser tan fácil o tan difícil, cada uno conoce lo que tiene. Yo creo que todos aquí sabemos qué, qué tenemos en nuestras empresas, pero lo que yo siento, una cosa que yo siento que puede funcionar mucho, sobre todo para esos casos donde todavía no tenemos esa entrada o esa influencia, es exponerlos a esas experiencias reales. Hay algunos espacios como la semana de la RCE, por ejemplo, en la primera noche generalmente hacen como una cena para ejecutivos, para CEOs, y ahí se hablan de estos temas, pero por otras empresas que son muy grandes, muy buenas, de mucha relevancia, y viene el CEO de esa empresa o un alto ejecutivo de esa empresa a decirles en los mismos términos esto por qué conviene y porque es un buen negocio. Yo creo que podemos empezar quizás por espacios como esos, si no lo podemos hacer ahí, quizás invitar a otra empresa que tenga esa reputación porque realmente yo no, o sea, hay que ser realista, yo no voy a comprar una cosa que todavía no sé si esto funciona. Entonces yo creo que puede empezar por ahí. Otra cosa también es cambiar un poco el lenguaje que tenemos, ya no hablar tanto desde el impacto, desde la responsabilidad social o la responsabilidad que tengo como empresa, sino ir cambiando un poco más hacia continuidad de negocio, hacia, no sé, riesgos regulatorios, riesgos ambientales, oportunidades del mercado. Entonces, cadena de suministro, como ir hablando un poco más el mismo lenguaje de la organización para también ganarnos ese lugar y empezar por la materialidad, o sea, cuando ya llegamos con un tema que es esto es lo más relevante, no te voy a pedir más cosas, es esto, creo que también puede ayudar pues en ese proceso. Excelente. Mira,
Y otra pregunta, ¿cómo definimos qué indicadores de sostenibilidad debería medir una organización? Yo sé que me vas a decir lo mismo, que va en camino al tamaño, a mi necesidad, pero Sí. a ver qué me dices ahí. A ver, algo Es un diferente a tema que eso. no mucha gente domina, el tema de KPIs, ¿no? Sí, sí. Yo creo que en la misma línea de lo que yo les he contado es identifiquemos cuál es qué es lo más importante que tenemos que medir en nuestra empresa. Pero hay unas cosas que sí nos ayudan y es por lo menos cuando empezamos a querer reportar un informe de sostenibilidad, hay unos estándares que son los estándares GRI, SASB, y ellos tienen unos indicadores que son ajustados para cada industria, para cada, no sé, el ejercicio que hacemos para nuestras operaciones. Entonces, ellos te dicen qué debes tú reportar. Entonces, por lo menos a nosotros nos ha ayudado mucho que, listo, íbamos a hacer nuestro primer informe de sostenibilidad y mucha información no sabíamos ni siquiera dónde sacarla. Entonces, como ya sabíamos lo que nos iba a pedir el estándar, empezamos a construir esos indicadores para que ya todos los años pudiéramos ya tener ese mismo indicador que ya sabemos que es importante de acuerdo a esos estándares. Entonces, creo que por ahí puede ir y también aprovechar los sistemas que ya existen. Claramente muchas áreas de la organización tienen sus cosas organizadas también y es como ir integrando esa misma herramienta para algo que ya me funciona a mí. Es como, ah, ya tenemos este Excel o este Power BI que tiene esta información. Bueno, porfa, también ahora vamos a medir esto y lo incluimos dentro del mismo sistema que ya existe para generar el menos cambio posible y también ya claramente también existen unos software y unas herramientas súper sofisticadas que nos ayudan a gestionar esta información, pero por ahora y para empezar, yo diría los temas que ya tenemos y que ya gestionamos. Excelente. Aquí tenemos una pregunta de Tanya que dice, ¿cómo integrar las prioridades de cada unidad del negocio a la empresa si la empresa ya tiene un plan o estratégico general? Bueno, muchísimo mejor. Yo creo que una de las cosas más importantes aquí también es que la persona que está encargada de sostenibilidad o las personas necesitan demostrar que tienen un entendimiento del negocio. O sea, yo no puedo llegar a sentarme a querer ganarme ese lugar si no entiendo el rumbo de la organización. Entonces, si ya la organización tiene esas prioridades, para mí es mucho mejor, también puede funcionar para iniciar. Ya están las prioridades claras. Si yo la entiendo como sostenibilidad o si no las entiendo todavía, entonces mi ejercicio es entenderlo, porque así la prioridad del negocio no se vea como sostenibilidad. Realmente sí hay muchas cosas que ya están integradas allí que probablemente puedo empezar a integrar. Entonces es yo, si lo entiendo y si no lo entiendo, hacer el ejercicio de sentarme con estas personas. Muchos de ellos ya están haciendo cosas de sostenibilidad que no saben. A mí también me ha pasado eso. Había muchas otras cosas adelantadas y muchas áreas están haciendo reducciones, están haciendo automatizaciones, están reduciendo sus impactos y no sabían que estaban hablando de sostenibilidad. Entonces yo creo que sí es empezar a explorar por ahí qué ya ellos están haciendo y cómo irse uno metiendo. Este es un trabajo también medio político, como irse uno metiendo un poquito cada vez más desde el mismo entendimiento, hablar en sus términos y más bien dar esas opciones de, de que yo también sé de lo que estás hablando y hay una forma más óptima o más sostenible o más rentable, como ese discurso también irlo cambiando y ya cuando uno se va ganando ese lugar ya puede ir proponiendo otras cosas como un análisis de doble materialidad, que realmente por lo menos este análisis de doble materialidad que yo le digo, les decía al inicio, en mi realidad actual no dista de las prioridades del negocio. Es decir, no es que yo voy a sacar unos temas aparte y la organización va por otro lado. Entonces también es un trabajo medio y que tenemos que hacer de forma inteligente para que también funcione. Excelente. Y una última pregunta, que esta me encantó. ¿Qué ha funcionado para lograr que más personas se suben a la agenda de sostenibilidad dentro de la empresa? Bueno, bueno, un poquito también lo que les acabé de decir. Claro que siempre va a ayudar más cuando viene desde arriba, creo que eso quedó clarísimo, cuando uno se involucra con las propias prioridades del negocio, pero digamos, desde la experiencia que más siento que ha ayudado tener una persona o un grupo de personas que se dedican a entender el negocio
y que están a ese nivel de entendimiento. Es decir, no soy solamente yo formada en sostenibilidad, en filantropía y relación, y no sé, relaciones con comunidades, sino, oye, yo entiendo también de comercial y yo entiendo de abastecimiento y entiendo también de recursos humanos porque estoy escuchando, estoy ahí. Entonces, lo que yo siento que funciona es estar en esos espacios donde puedo proponer ideas alineadas al negocio y también cuando uno empieza a simplificar y a visibilizar, es decir, si yo identifico que ya hay cosas que están sucediendo en sostenibilidad en la empresa, las empiezo a visibilizar y a darle el sello de eso es sostenible, como que, ay, no solo es logística que está hablando de algo, es mira, ve, logística se está comportando también de una forma sostenible, hacerlos parte de la organización cuando los compañeros empiezan a ver eso no sé, en su líder, en su otro compañero que está hablando de cómo yo gestiono esto en mi área, eso va como causando como una admiración y un quiero estar, quiero participar, yo también quiero estar ahí, dar esos ejemplos reales como muy de la mano con esas comunicaciones internas, creo que es algo que ha funcionado también bastante. Excelente. Más allá de que el tema de reciclaje, como mencionaste, y el tema del voluntariado que te encanta, cubre muchas cosas más en donde todos tenemos que involucrarnos. Bueno, Así es. Geraldine, te agradezco. Agradecemos a todos los participantes por su tiempo, por acompañarnos en este espacio de intercambio de conocimiento, pero un especial reconocimiento a ti, Geraldine Luna Lafori, por tu valiosa intervención y aportes. Mis comentarios ya nos viste, los puedes leer en el chat, divinos todos. Y desde el Instituto de Gobierno Corporativo reiteramos nuestro compromiso de seguir promoviendo buenas prácticas de gobernanza que promuevan la sostenibilidad, la confianza y el crecimiento en las organizaciones. Y obvio, los invitamos a todos a estar pendientes de nuestros próximos webinars y de su participación. Muchísimas gracias por el espacio, muchísimas gracias a ti, Geraldine. No, gracias a ustedes por la invitación y bueno, por aquí a la orden a seguir aprendiendo siempre. Hasta luego, buen día a todos, buen fin de semana.